lo que se va a realizar es esperar que el paciente pueda responder a lo que correctamente entendemos por la expresión. En este sentido, si el paciente lee en la tarjeta, golpea mientras el hierro está caliente, la respuesta esperada para esta categoría es la respuesta número C, donde esta respuesta es la que mejor se va a acomodar a lo que vendría a ser la expresión primera, porque pues esta le da sentido justamente a la primera expresión. En la segunda parte lo mismo, ¿no? Para la expresión agua tranquila y agua profunda, le pedimos al paciente que elija una de las tres respuestas que a continuación van en la misma tarjeta y nos pueda, por ejemplo, brindar en este caso en agua tranquila y agua profunda la respuesta A, que es la que mejor se acomoda a la explicación de la primera expresión. Y finalmente habíamos dicho que justamente se evalúa esta última categoría, ¿no? Que es la de resolución, la resolución de problemas más de tipo deductivo, ¿no? Un razonamiento deductivo de tipo abstracto conceptual. Entonces, con eso pues se finaliza la aplicación misma de la prueba. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas al respecto de esta parte, lo que vamos a hacer es explicar un poco acerca de lo que vendrá a ser la calificación misma. Evidentemente, pues la calificación de esta prueba está referida en el manual mismo de aplicación. Cada una de las subpruebas que hemos estado revisando, todas las de atención, las de memoria, lenguaje, las pruebas de noxias, de praxias, de pensamiento, todas ellas están referidas en el manual con las respuestas que se otorga para cada categoría. En el caso de las categorías, lo que vamos a hacer finalmente es, después de atribuirles un puntaje a cada una de ellas, es llevar estos ítems a lo que vendrá a ser el perfil cognitivo del paciente. El perfil cognitivo es un cuadro donde nosotros vamos a establecer para cada una de las tareas un puntaje específico. El puntaje de la prueba está valorado entre 0 y 4 puntos. En este caso, y a diferencia de algunas pruebas de evaluación psicométrica o evaluación neuropsicológica, pues el 0 viene a ser una puntuación igual a normal, y así va disminuyendo hasta 4. 0, normal. 1 vendrá a ser leve. 2, moderado. 3, grave. Y 4, abolido o ausente. Para hacer justamente la calificación de estas categorías, pues recurrimos a la revisión de cada una de las tareas que se planteó al paciente. En el caso del perfil mismo neuropsicológico, lo que hacemos es atribuirle uno de los puntajes que va de 0 a 4 puntos, y vamos nada más tachando la producción que se acomode a lo que nos diga el manual en cuanto a respuestas. Pues les voy a dar nada más un ejemplo para que puedan más o menos establecer, ¿no? Si bien recuerdan, iniciamos con la parte de atención, y lo mismo pasa al momento de llevar los puntajes al perfil. Iniciamos en el área de atención y, por ejemplo, en la tarea de
regresión, o más bien, de la prueba de los meses, ¿no? La primera tarea que le habíamos dado al paciente. En esta prueba de los meses, lo que se le pide al sujeto es que nos diga los meses del año, primero en orden progresivo y luego en orden regresivo, si es que recuerdan. En ese caso, la evaluación, por ejemplo, de 0 puntos, que vendría a ser una evaluación cuantitativa como tipo normal, pues el criterio de evaluación para 0 vendrá a ser que el paciente realiza correctamente la tarea y en caso de algún error corrige inmediatamente. Entonces, si el paciente actuó de esta forma, pues nosotros le atribuimos una puntuación de 0 puntos. Y le ponemos pues una crucecita al recuadro que corresponde a 0. En el caso, por ejemplo, de que el paciente haya cometido latencias iniciales e intermedias breves, o que omita o repita 2 elementos, que cometa dubitaciones, lentificación o intente corregir pero no puede, nosotros le atribuimos un puntaje de 1, donde la categoría a denotar vendrá a ser que esta producción, por ejemplo en esta tarea, si tachamos el 1, pues ya corresponde a una alteración leve en la tarea. En el caso de la puntuación número 2, esperamos o llevamos a la evaluación cualitativa, donde, por ejemplo, el paciente deberá haber actuado de la siguiente forma. Por ejemplo, ¿no? Que la producción se dio con distractibilidad aumentada, hubo desautomatización de la serie, hubo contaminación o interferencia, hubo fragmentación de la tarea, omisión de 4 o 3 elementos, perseveraciones, dispersión por estímulos irrelevantes a la tarea, latencias aumentadas, o no corrige los errores. En este caso le asigno una puntuación de 2 que corresponde a una alteración cuantitativa de tipo moderado. Para la puntuación número 3, que corresponde a grave, pues esperamos que el paciente se haya manejado de la siguiente forma, donde él produzca, por ejemplo, una tarea con repetición automática, una inercia patológica, a ejecutar la serie de elementos en orden directo, omisión o sustitución, por ejemplo, de 5 o más elementos de la serie, latencias excesivas, dispersión por estereotipos irrelevantes externos o internos, colateralización fonemática, silábica o semántica, interrupción de la tarea o no corrige los errores. En ese caso, pues le asignamos la puntuación de 3. Y finalmente, cuando, por ejemplo, el paciente actúa en funcionamiento como tal en la producción de la tarea de los meses, donde no emite respuesta alguna, es decir, hay ausencia de respuesta o no puede resolver la tarea, le asignamos una puntuación de 4 como tal. En el caso, muchas veces en el caso de cuando se le asigna un puntaje de 4, lo que hacemos es recurrir a un diagnóstico diferencial. En este caso, por ejemplo, de esta tarea en específico, que es la tarea de los meses, cuando le asignamos la puntuación de 4, que vendría a ser una alteración total en la tarea, pues le realizamos el diagnóstico diferencial con otros síndromes neuropsicológicos, donde correlacionamos, por ejemplo, el ítem número 2 de memoria, el ítem número 5 de lenguaje y el ítem número 6 de pensamiento. En ese caso, al correlacionar memoria con el ítem 2, el ítem 5 de lenguaje y el ítem 6 de pensamiento, podremos establecer que a través de estos signos y síntomas presentes en esta tarea, podemos establecer un diagnóstico diferencial como tal, ¿no? Relacionados con la tarea de prueba de los meses. Entonces, en ese sentido,
Lo que hacemos nosotros es guiar cada una de nuestras calificaciones a lo que vendrá a ser el anotar la puntuación que le vayamos a asignar en el perfil neurocognitivo. Para llevar al perfil como tal, pues realizamos todo el vaciado de los puntajes en los cuadritos, tanto para atención como para memoria, como para náuseas, como para praxias, para lenguaje y finalmente para pensamiento. Y pues finalmente podemos establecer, por ejemplo, un perfil de cada uno de los, o más bien de cada una de las funciones cognitivas que hayamos evaluado con la prueba. ¿Alguna pregunta, por favor, si tuvieran? El anotar aquellos resultados cualitativos, me van a llevar a establecer los puntajes cuantitativos. Es por eso que a lo largo de la prueba nosotros debemos tomar toda la producción del paciente, es decir, cómo funciona para cada una de las tareas, ¿no? Entonces, si es que es posible realizar la anotación concreta de todo el funcionamiento como tal, vamos a tener mayor probabilidad, mayor especificidad, digamos, al momento de llevar estos datos para una puntuación cuantitativa como tal. Entonces, no olvidemos que esta prueba contiene las dos categorías. Por un lado, la de funcionamiento cualitativo, que tiene que ver con la producción misma del paciente, y por otro lado, ¿no me escuchan nada, por favor? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan claro? Okay. Entonces decíamos que una de las cualidades de la prueba justamente es la categoría de funcionamiento cualitativo como de funcionamiento cuantitativo general. En este sentido, lo que beneficia mucho al momento de poder establecer las categorías cuantitativas que vienen desde lo que vendrá a ser alteración inexistente a una alteración total, asignándole los puntajes de 0 a 4 puntos, pues se hace justamente a través de todos aquellos criterios cualitativos que fuimos anotando en la prueba. Toda la producción del paciente viene a ser como tal el funcionamiento cualitativo, mientras que la asignación del puntaje vendrá a ser el funcionamiento cuantitativo. En este sentido, no necesitamos equiparar esta prueba con una población particular, es decir, no estandarizamos y no la llevamos a una norma poblacional, ¿no? Entonces, en este caso, lo que realizamos nada más es trazar el perfil cognitivo del paciente. En el caso del trazado del perfil, pues a partir de lo que vayamos a hallar, de aquellos signos presentes posteriores a la evaluación, podremos llevar a nuestro paciente a lo que es un, un perfil de tipo sindrómico, ¿no? Un síndrome en particular. Entonces lo podremos ubicar, por ejemplo, dentro de una categoría donde el paciente tenga
un síndrome, no sé, un síndrome apráxico y un síndrome agnósico que estén presentes en el perfil neurocognitivo como tal. En el caso de justamente de cada una de las áreas evaluadas, también responden a cierto tipo de correlación anatómica funcional. En el caso de la atención, pues nos vamos a circunscribir principalmente a lo que vendrá a ser la red atencional como tal. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el acopio de lo que vendrá a ser la anamnesis clínica, la elaboración de la historia clínica del paciente, también el análisis mismo de las pruebas, por ejemplo, de las pruebas de neuroimagen, ¿no? Además de la aplicación de una materia neuropsicológica y que me den como resultado, por ejemplo, un síndrome de tipo atencional, pues yo podré correlacionar estos datos del síndrome o del fallo de las tareas de atención, las voy a correlacionar con lo que vendrán a ser justamente la parte anatómica, clínica, funcional del paciente. En ese sentido, pues a través de la interpretación de las pruebas, por ejemplo, por neuroimagen, podemos establecer que si hay un fallo en las redes atencionales, probablemente podrían manifestarse algún mal funcionamiento, por ejemplo, en uno de los lóbulos relacionados a atención, que tiene que ver, por ejemplo, con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es uno de los controladores del sistema atencional. En el caso de la memoria, pues esperamos que anatómica o topográficamente, ¿no? Topográficamente, anatómicamente y clínicamente se correlaciona con un fallo o con una lesión, por ejemplo, que pudiera estar circunscrita al lóbulo temporal. En el caso de náuseas, esta red de reconocimientos tiene que ver con algunos otros lóbulos, por ejemplo, con el lóbulo parieto occipital o con el lóbulo parieto temporal o con el lóbulo parieto frontal. En ese caso esperamos justamente que a través del análisis de la neuroimagen se pueda respaldar pues que mi paciente tiene algunos fallos en cuanto a lo que vendrá a ser el perfil mismo de las náuseas. Para praxias, que son movimientos, esperamos que estén correlacionados con lóbulos frontales. El lenguaje deberá estar correlacionado con lo que son lóbulos frontotemporales y finalmente el pensamiento, que tiene que ver con funcionamiento ejecutivo, tendrá que estar correlacionado con lo que son principalmente lóbulos prefrontales. Entonces, en ese caso, nos puede llevar todo esto a establecer un diagnóstico mucho más específico acerca de lo que vendrán a ser los perfiles de funcionamiento cognitivo de los pacientes. Este es uno de los beneficios de la prueba, porque finalmente pues establecemos un criterio global del perfil cognitivo del paciente, que va a generar que nosotros podamos observar cómo funciona a nivel de tareas, por ejemplo, el paciente, y cómo éstas se correlacionan si es que hubiera un mal funcionamiento en las pruebas, pues cómo se correlacionan, por ejemplo, a nivel anatómico clínico, ¿no? O anatómico funcional en este caso. Ahora sí les voy a dar lugar a algunas preguntas.